sacerdote. Por supuesto que ya no hay un santuario terrenal como en Jerusalén, pero en la Biblia nos dice que ese santuario era solo un representativo del verdadero santuario celestial, donde Dios nos escucha al orar y tenemos acceso por los méritos de Cristo. Volviendo a la historia de Samuel, hay un incidente que ocurrió en el primer departamento del santuario. Primera de Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Las lámparas del templo debían arder día y noche, el santuario no tenía ventanas, y los sacerdotes tenían que cuidar que no hiciera falta aceite en las lámparas. Cristo narró parábolas que tenían que ver con el aceite en las lámparas. Como cristianos no debemos dejar de alimentar la llama de la fe, mediante la comunión con el Espíritu de Cristo en su santuario. Aquí Samuel dormía en el templo, cuando Dios le habló. Describiremos entonces el lugar santo, que después del atrio se encontraba adentro del tabernáculo. El lugar santo, a diferencia del atrio o patio que solo tenía 2 muebles, tenía 3. Esos muebles básicos son: la mesa de los panes a la derecha, el candelero a la izquierda y al fondo el altar del incienso. La mesa de los panes no solo contenía 12 panes, también tazones para las libaciones que contenían vino. El pan era sin levadura. Se cambiaba cada sábado, y el sábado mismo los sacerdotes comían de él. Cuando Cristo reprende a los fariseos y les menciona el episodio de David y los panes, más que para representar esa acción de comerlos sin ser sacerdote, también les dio a entender que David huía en sábado. Por lo tanto, no había que hacer del sábado una carga, sino una delicia para salvación, como lo había testificado Isaías. El sábado nos recuerda que Dios creó el mundo con su palabra en 7 días. Los panes representan la palabra de Dios, y a su vez el pan que descendió del cielo, que es Cristo mismo. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Aquí de nuevo haremos un alto, que nos recuerda el lavar los pies y manos, participar del pan sin levadura y del vino, la Santa Cena que estableció Cristo. Un cristiano al tomar la Santa Cena participa de los emblemas de los sacerdotes. Al lavar los pies de otro hermano como símbolo de humildad, también estás lavando tus manos. Después comes pan sin levadura y tomas vino sin fermento, como lo hacían los sacerdotes. Este pan, representando a Cristo así como su sangre, nos lleva a una comunión íntima con Dios, comemos de su casa santa y somos adoptados como hijos. Por ello, la importancia del ritual de la comunión o Santa Cena, que da testimonio de nuestro sacerdocio cristiano, y vínculo con Dios. El otro mueble era el candelero de 7 brazos. El número 7 simboliza perfección. Cristo en Apocalipsis le refiere a las iglesias, que representan las etapas de la verdad en este mundo, que cada una tiene un candelero. A veces advierte con quitar el candelero de su lugar. Este hecho dejaría en oscuridad a las iglesias. La obra del Espíritu Santo de Cristo en nosotros es lo que nos da luz. Si dejamos de alimentar la llama de la fe con el aceite, su espíritu se alejará de nosotros y estaremos en peligro de muerte. Otra enseñanza obtenida del candelero es que se debe alimentar con aceite para mantener encendida la llama. Dios quiere que tengamos iniciativa de fe, y que nosotros mismos le busquemos en oración y estudio de su palabra, para mantenernos en comunión con su espíritu. El tercer mueble es el altar del incienso. Este altar representa las oraciones de los santos subiendo ante la presencia de Dios. Estaba cerca del lugar santísimo, justo frente al arca del pacto, separado por una cortina, o puerta. Lucas, hablando de la experiencia del sacerdote Zacarías, nos dice en el capítulo 1, versos 9 y 10. Le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. La gente oraba cuando se ofrecía el incienso. Esto mismo ocurre en el cielo, ya en el santuario celestial, donde el arca del pacto es el trono de Dios mismo cubierto por querubines. Apocalipsis 8, 3 y 4. Nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios.
Cada vez que oramos a Dios, no importa el lugar donde estemos, en realidad es estar en su presencia en el santuario celestial, hablando con Él directamente. Por supuesto que con labios pecadores, como dijo Isaías en el capítulo 6 de su libro, no somos dignos de que nos escuche. Por eso el incienso, que es la gracia de Cristo, se mezcla con esas oraciones, y nos permite dirigirnos a su presencia. Por último está el lugar santísimo propiamente dicho. Allí hay un solo mueble, y se separa con una cortina o velo del lugar santo. Ese velo es conocido como el segundo velo. El mueble es el arca del pacto. El arca contiene los 10 mandamientos de Dios para la humanidad. La vara de Aarón que reverdeció, esa vara representa a la humanidad muerta en pecado, separada del árbol de vida, y el renuevo de Cristo que nos dio vida eterna. Por último contiene el maná, que es el alimento espiritual o la palabra de Dios. En otras palabras, contiene la ley de Dios, su gracia y su palabra. Esta arca en el santuario terrenal asemejaba a un trono. Había 2 querubines cubriendo la gloria de Dios que se manifestaba en el centro del arca. Como ya leímos en Apocalipsis, esta arca representa su trono. Apocalipsis 11:19 nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto, del santuario celestial que se miraba en el templo del cielo, es parte del santuario o tabernáculo celestial que sirvió de modelo básico para el terrenal. En Apocalipsis 21:22 nos dice que en la Nueva Jerusalén no había templo, ya que toda la ciudad funciona como santuario. Aún así hay diferencia con el lugar santísimo o trono de Dios. Hay una división a manera de puerta que se abría cuando Juan miraba el trono, como lo narra Apocalipsis capítulo 4. Que al final toda la ciudad funcione como santuario, tiene lógica, ya que el lugar de castigo de los pecadores será fuera de las puertas de la ciudad. En el libro de Hebreos, se nos dice que Cristo padeció fuera de la puerta en nuestro lugar. El patio o atrio vendrían a ser los alrededores de la ciudad santa donde serán quemados los impíos, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre el valle de Hinnom o Gehenna. El lugar santo equivaldría a la ciudad en sí, y el santísimo es la puerta que se abre para acceder a la presencia de Dios ante el trono. Es importante mencionarlo, ya que en el tabernáculo no cabrían millones de ángeles representantes de los mundos en el concilio celestial. Hebreos nos dice que el tabernáculo del cielo es más amplio. Heb 9:11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Las variantes en los santuarios siempre fueron evidentes. El tabernáculo del desierto era muy sencillo, con las 3 secciones, el atrio, el lugar santo, y el lugar santísimo con los muebles básicos. El templo de Salomón tenía las mismas 3 secciones, funcionando de la misma manera. Y el mismo tipo de muebles, pero variaba su número. Tenía 2 atrios, 10 candeleros, 10 mesas de los panes, además agregó 2 querubines, a los 2 querubines del arca. Esos 4 querubines, correspondían a los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios, en Apocalipsis. Evidentemente el santuario en el cielo debería ser más grande, como lo menciona Hebreos. El capítulo 12 de ese libro verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El monte Sión es el lugar donde se erigió el templo de Salomón, o santuario. Hay un monte Sión celestial, y el texto narra que allí hay millares de ángeles. Es evidente que este lugar debiese ser muy amplio. Aquí hay un asunto que muchos no entienden y se presta a malos entendidos. Muchos se preguntan cómo es que, si se trata de un lugar tan amplio, y como hemos dicho es la ciudad de Sión celestial misma, algunas personas han recibido visiones de un lugar pequeño como lo era el tabernáculo terrenal. Para esto hay respuesta en la misma Biblia. El libro de Hebreos 8:5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas